espacio arde más que si le los familias. Si sois tan amables, ¿vale? Y yo a la vez voy a conectar el temporizador, porque si no, si soy capaz de hacerlo, claro, porque si no me enrollo como una persiana, y eso es un problema mío gordo. A ver si soy capaz de hacerlo. Bueno, la cortesía, la etiqueta pide que se inicie con un párrafo de gracias, y como esto es Madrid, lo de las gracias no es casual. Me refiero a que aquí cualquier cosa es una odisea, cuesta un esfuerzo sobrehumano en llegar a cualquier sitio, entonces si estáis aquí es muy de agradecer. También hemos hecho un esfuerzo, claro, los que venimos de fuera, de Alicante, de Mallorca o de Valladolid, y al final resulta que es muy comprensible por qué lo hemos hecho. Si el tema fuera distinto, a lo mejor no estábamos aquí ni a la mitad de la mitad. Pero es que cuando dices División Azul, obtienes este resultado, y es conseguir el entusiasmo, el interés de la gente. De hecho, este libro parte de una experiencia de este tipo. Estos dos señores se pusieron a mover el tema de un viaje a Riga, y cuando nos dimos cuenta, pues ya estábamos nosotros apuntados, una quincena. Menos ellos dos, que son unos pringados, los demás jubilados. Ya sabéis que los jubilados enseguida los sacamos en eso que ahora llaman la zona de confort, y es que no sales de tu casa, tan ricamente estás allí, pero te dicen División Azul, y no, vamos, no te irías a Madrid a ver una exposición, pero te dicen a Riga, División Azul, y te apuntas. Pues sí, entonces ese es un fenómeno que es extraordinariamente significativo. La División Azul tiene una capacidad de atraer increíble. Por eso han pasado los años que han pasado, y nos quedamos de piedra cuando vemos que cada día se publican más y mejores libros sobre la División Azul. ¿Por qué? Porque interesa, ni más ni menos. Algunos libros pues los editan editores afines, amigos, vale, sí, muy bien, pero es que otros libros los editan gente que no tiene que ver con el División Azul nada, pero saben que el libro, que el tema va a interesar, ¿de acuerdo? Y al final uno se pregunta, ¿y por qué interesa tanto? Desde un punto de vista, digamos, de historia puramente militar, es un episodio relativamente menor, ¿no? Tiene más interés objetivo, las campañas de Marruecos, ¿verdad? Estoy convencido que convocamos hoy un acto sobre las campañas de Marruecos y no hay tanta gente. Realmente lo que nos atrae de la División Azul, yo le doy vueltas y vueltas, y es el tema de los divisionarios. Yo cada vez que pienso en ellos, en los que yo conocí, bien directamente, porque he trabajado sus diarios, sus memorias, los veo como una especie de faro de luz en un mundo que yo cada vez veo más en tinieblas, francamente, ¿no? ¿Por qué? Son, digamos, titanes militares, protagonizaron hechos de armas totalmente portentosos en batallas decisivas. Pues la verdad es que no, es la División Azul, lo hemos dicho siempre, es la historia de una división de infantería más, que cumple todo lo que se puede pedir de ella y lo hace bien. Lo que decía tantas veces Tomás Salvador, hicimos cosas, las normales, pero las hicimos muy bien, ¿de acuerdo? Cuando me pongo a investigar en los textos de los divisionarios, porque hoy en día estamos mucho a nivel ya de divisionarios. Tenemos grandes estudios sobre División Azul, pero lo que cada vez hay más es estudios sobre divisionarios. Aquí a mi lado, uno de los culpables de esto, Zagarra, Pablo,
que ha dinamizado a todo un conjunto de personas que están trabajando el género biográfico. Conocemos a los divisionarios hoy mejor que nunca. Pero otros nos ha dado por recopilar testimonios, comparar testimonios, analizar testimonios, no tanto establecer toda su biografía militar como sus testimonios. Yo estoy harto de leer, salido a la gente y no se lo cree, archivados textos escritos de 450 divisionarios distintos, firmados por ellos. No entrevistas que les hayan hecho, no cosas que digan, no, firmados por ellos, ¿de acuerdo? Son textos que, pues un diario de un soldado pues te cuenta las peripecias tan increíbles del simple día a día, ¿verdad?, de las trincheras. Yo vivo en Alicante, donde está el mando de operaciones especiales, soldados altos como la copa de un pino, fuertes, tal. Digo, me gustaría ver si estos aguantan lo que aguantaron nuestros divisionarios, que muchos de ellos medían 1,50 m. Semanas no, meses encerrados en lo que llaman una chabola, una cueva en el suelo, con una chimenea echando humo, durmiendo en cama caliente, uno detrás de otro, a 50 bajo cero, con comida fría que llegaba cuando llegaba. Digo, ¿aguantarían esto? Pero este tipo de textos, la verdad es que no acaban de darme a mí la escala real de estos personajes. Yo llega un momento en que ya no me aguanto. Y cuando la gente habla mal de los divisionarios, salto como una fiera, ¿no? Cuando hay gente que dice, los divisionarios del 41, sí, voluntarios. Los del 42, los empujaron. Los del 43, esos iban directamente forzados. Salto, como una fiera. Porque yo a los mejores divisionarios que he conocido eran del 42 y del 43. Gente que me ha hecho a mí amar la división. Miguel Martínez Mena llegó en marzo del 43. Es esa tontería, ¿no? Hay otras cosas que también me irritan mucho. Cuando alguien dice, se fueron por la paga, se fueron por el hambre, es que ya me da risa. A mí lo que me cabrea mucho, francamente, os va a sorprender, es cuando dicen que eran unos fanáticos. La palabra fanático pues tiene un significado, pero también tiene una connotación. Un fanático es un señor que no distingue entre el bien y el mal. Es de alguna manera un psicópata. Y yo digo, eran fanáticos los diccionarios que yo he conocido, porque los traté en persona o porque los he leído. Y resulta que eran los señores más normales del mundo. Los más normales del mundo eran padres que habían sido seguramente gruñones y después fueron abuelos cariñosísimos, maridos respetuosos y enamorados de sus esposas, gente totalmente normal. Eso muchas veces cuando te están contando la vida en las trincheras es difícil que se refleje. ¿Sabéis cuándo se refleja lo normales que eran? Cuando sus diarios nos hablan de Riga. Vuelvo a deciros, me he leído no sé cuántos diarios, no sé cuántas memorias. Todos hablan de Riga con una devoción que parece que hubieran entrado directamente en el cielo. ¿Por qué os subrayo esto? Mirad, uno de los divisionarios que yo más he admirado, por cierto, fue del 42, y por cierto, salió de un regimiento, José Antonio Vidal Gadea, tiene un párrafo que yo imagino que mucha gente ni lo citaría, porque no habla de ninguna proeza. A mí, en cambio, me fascina ese párrafo. Es un artículo que él escribe. Y cuenta, dice, me he encontrado esta foto en un cajón. Son los que llegaron conmigo en Novgorod en tal fecha. Y te cuenta la historia de los 11 señores. Eran todos paisanos suyos, alicantinos. Este había hecho la guerra civil, este había estado en la cárcel, este no sé qué, este fue abogado, este fue empresario. Te cuenta toda su historia, ¿no? Este estuvo 12 años prisionero en Rusia. Y al final, en 3 líneas,
muy sencillas. Dice, a todos lo que nos gustaba, salir a tomar copas de vino. Lo que nos gustaba es decirle piropos a las chicas. Y lo que nos gustaba era farse un almorzaré. Yo no sé si conocéis un poco Valencia. Lo que los valencianos llaman farse un almorzaré es una especie de bacanal gastronómica que en muchos sitios equivale a la comida, merienda y cena, ¿no? Y que le llaman almorzaré porque al final de esa bacanal se toman un café con leche y una copita de cazalla. Pues se llama almorzaré, pero es una tontica bacanal. Es decir, es que eran los tíos más normales del mundo. Pero atentos, todos ellos hasta y fueron a Rusia. De los 11 que cita, uno era alcalde de Alcoy, otro fue empresario importantísimo. Eso es lo que a mí me fascina de ellos. Si dijeras, mira, estos son tíos que los hemos educado desde enanos en una escuela de gladiadores, están en lo suyo. Estos son tíos que los hemos formado en la orden militar templaria, pues vamos, están en lo suyo. Pero si es que no, eran los tíos más normales y más entrañables del mundo. Pero cuando dijeron, hay que hacer esto, fueron de cabeza y aguantaron lo que posiblemente ninguno de nosotros aguantaría hoy en día, ni siquiera los soldados profesionales. Pero por eso digo, a mí me emociona cuando los ves hablar de Riga y se vuelven locos hablando de las piernas de las letonas, que parece que no se acaban nunca, ¿eh? O de sus peleas con los alemanes, porque son chicos jovencillos amantes de las broncas de las pandillas, como pelearse con los del barrio de al lado, o con los forasteros, con los de la aldea del lado. Y ves gente tan normal cuando hablan de Riga, que digo, es que te están dando la escala real de estos personajes. Así que fuimos a Riga, de verdad, con una especie de peregrinación. Yo tengo devoción especial por un divisionario que se llama Demetrio Castro Villacañas. De hecho escribí su biografía y me produjo una emoción que es que es difícil de imaginar cuando pasé por la acera donde tengo yo una fotografía suya, es donde estaba lo del cartel del chocolate, ahí dije, sí, digo, aquí está Demetrio Castro Villacañas. Entonces, es a ese divisionario que realmente todos recordáis, que es el que habéis tenido en casa, el que conocéis porque era amigo de la familia. A estos se los reencuentras en Riga, porque repito, en el frente, ¿qué va a hacer un tío que escribe en el frente? Pues en el diario rajar de los sargentos. Pues si eres un soldado y no rajas a los sargentos, ni eres soldado ni eres nada, ¿no? Echar pestes de lo mala que es la comida, está escrito. O hablar con emoción de cuando te llegan las cartas, claro. Pero realmente, digámoslo así, el ser suyo propio sale cuando está en Riga. Así que fuimos a Riga llenos de emoción y toda una banda de jubilados, ¿verdad? Íbamos en estado prácticamente de trance, ¿qué le diríamos? Pero bueno, eso lo van a contar ellos. No sé si el resultado que hemos pergeñado es bueno, pero lo que sí que sé es que lo hemos hecho con mucha ilusión. Y ya termino, que seguro que me estoy pasando, unas mini palabritas sobre lo que, digamos, lo que he escrito yo, ¿no? Hay mucho canalla, porque vamos a decir otra palabra, que para describir la División Azul, dicen tal, estaba en Riga, y dicen, en Riga ocurrieron cosas horribles, sí, ocurrieron cosas horribles, no lo podemos negar. Matanzas de judíos, etcétera, etcétera, vale. En una fecha y en un lugar donde no hubo nunca un divisionario. Estuvieron en Riga y en Riga ocurrió esto. Dice, sí, claro. Y yo he pasado por sitios donde ha habido asesinatos y esto con el asesinato. ¿Entiendes? Entonces, mi capítulo es un poco raro. ¿Y ese tío por qué nos cuenta tanto de la, digamos así, de la guarnición de Riga? Pues para que veáis con qué alemanes se relacionaban nuestros soldaditos, gente lo más normal, era una banda de chupatintas. Gente que posiblemente no había roto un plato en su vida, ¿no? Es un poco para explicaros el sentido de libro. Y repito, no sé si hemos acertado con el libro,
pero que lo hemos hecho con una ilusión bárbara, bueno, creo que se nota. Venga, ya está, por mi parte. Bueno, gracias Carlos por tus palabras, y tenías que haber hablado más de Riga, pero bueno, nos lo dejas a nosotros. Yo quería empezar primero agradeciendo a esas 12 personas que están ahí en la pantalla. ¿Podéis apagar la luz, por favor, los de Ardemans, estas luces de aquí, para que se vea mejor la... Gracias. Yo quería lo primero hablar de los 12, porque hemos sido 12 los que hemos estado, y hay dos faltas hoy, que no ha podido venir ni Alfredo Campello ni Santiago Cogollos, aunque está por aquí Luis, su hermano. Hubo 12 trastornados, como decía Carlos, que un día, a la llamada de dos trabajadores vallisoletanos, porque Pablo y yo tuvimos esa feliz idea cuando estábamos trabajando en un libro sobre la Legión Letona, pues a esa llamada que nos vamos a Riga, Pablo y yo, empezaron a sumarse pues trastornados como Juan Negreira, que fue el primero, Jesús Dolado, Enrique, no quiero decir quién fue el primero, quién fue el último. Todos los que están ahí se sumaron a este viaje prácticamente sin saber exactamente a lo que íbamos, aunque sí que todos intuían a lo que íbamos. Y a partir de ahí pues os vamos a contar un poco lo que fue el viaje, que es quizá lo más entretenido, y queremos interactuar también con vosotros, con el público, para que en cualquier momento pues nos interrumpáis si queréis, o esperáis a que terminemos y luego hablamos, porque os queremos contarlo, nuestro viaje, pero para que lo veáis también en la pantalla, y muchos de vosotros seguramente os animaréis a ir a Riga, que es una ciudad preciosa, una ciudad realmente acogedora, limpia, con una gente, con unos habitantes encantadores, y aquí un recuerdo a Argita, que fue nuestra, no voy a decir guía exactamente, pero sí que fue un poco nuestro contacto, aparte de Leons también, que agradecemos su trabajo allí. Hablaba letón, era el letón del enlace con Santiago Cogollos, pero Argita, que era la embajadora letona en Madrid en los años, a finales de los años del 18, 19, pues yo hice mucha amistad con ella cuando vivía aquí en Madrid, y allí nos abrió muchas puertas, sobre todo en el Museo Militar, que es una de las cosas que vamos a contaros ahora. Y aparte de eso también pues se involucró con nosotros, porque se vino en el autobús hasta el Estene, hasta el cementerio del Estene, que vais a ver ahora, vino al cementerio español, trajo sus flores. Yo creo que fue una gran anfitriona en el sentido más literal de la palabra. Pues sin dilación empezamos ya, si queréis, a hablar de Riga. Y como veis en la portada del libro, ¿te importa, Jesús, dejarme el libro? Sobre todo por... es que no tenemos libro aquí en la mesa. Seguramente todos lo tenéis ya en vuestro poder. La portada es esta foto, que para los que no lo sepáis, la foto está, no voy a decir trucada, porque no es trucada, está mejorada. La foto, que es del álbum de nuestro querido amigo, bueno, ahora mismo es de su hija Elsa, pero Francisco de Miguel, que está aquí su hija Elsa y sus nietos, ¿verdad? Si pueden saludar, Elsa. Bueno, pues es la propietaria de esta foto, que ilustra la portada del libro, y la hemos mejorado en el sentido de que la foto está cortada. Ese es el sitio central de Riga, la Plaza de la Libertad. Y la Plaza de la Libertad tiene esa estatua de la Libertad, que como os cuento ahí, en el año 1935, los dirigentes letones de la época decidieron erigir un gran monumento en honor a los soldados letones que murieron en su guerra de la independencia del Imperio Ruso. Mide 42 metros de altura, tiene 13 grupos escultóricos que muestran la cultura y la historia letona alrededor, y lo corona una mujer con 3 estrellas. Nos alargaríamos mucho si explicáramos todo lo que significa. Simplemente que veáis que ese monumento, en la portada, realmente está compuesto de la foto que veis a la derecha en blanco y negro con los 4 guripas, pero en mi primer viaje a Riga yo hice esta foto exactamente, sin conocer la foto en blanco y negro, exactamente desde el mismo lugar, si veis el edificio de la izquierda, y entonces con esta foto hemos conseguido componer la foto completa del Monumento a la Libertad que aparece en la portada del libro. Es un poco porque tengáis el concepto, ¿no?, de cómo empieza el libro. A partir de aquí... Vuelvo un momento. Francisco de Miguel es el segundo soldado, empezando por la izquierda. Era farmacéutico, veterano de la Guerra Civil, y marchó a Riga, y como también contamos en el libro, en uno de los anexos,
¿verdad? Elsa, aquí está su hija, contrajo matrimonio con una letona y eso también pues, hemos querido reflejarlo, lo que fue el encuentro entre los españoles y la población letona. Bueno, para empezar nuestro periplo, si os fijáis, la primera foto que os pongo es del Hotel Gutenberg. Yo sabía que era un buen hotel, magnífico hotel. De hecho, hoy nos han dado datos del precio de las habitaciones en Nochebuena y en Año Viejo, que son absolutamente prohibitivos, pero en las fechas en las que fuimos era un hotel muy interesante, bien de precio, y en el centro de Riga, por lo cual pues ahí nos apuntamos todos y nos fuimos al Hotel Gutenberg, con la muy buena noticia por parte de Leons de que ese hotel antiguamente fue una imprenta, y esa imprenta, por eso se llama Gutenberg, el inventor de la imprenta, ¿no? Y es en ese sitio, en ese lugar donde estamos desayunando, ahí veréis algunos de los que estamos en la mesa y los que están por aquí en el público. En ese sitio es donde una temporada, no toda la campaña, pero una temporada se produjo, se imprimió en la hoja de campaña. Ahí exactamente donde estamos sentados era la imprenta donde se imprimía la hoja de campaña, ¿vale? Bueno, pues simplemente pues para que tengáis un poco la noción de dónde estábamos. A partir de ahí nosotros nos movíamos. El hotel estaba pegadito a la Catedral de Riga. Esa es la catedral protestante de Riga. Y ahí nos veis a todos, al grupo español el primer día, dispuestos a escudriñar hasta el último rincón de Riga, y hacía mucho frío, aunque no vayamos tampoco muy abrigados, pero hacía bastante frío, de hecho nos llovió, pero bueno, íbamos ahí dispuestos absolutamente a todo. Y aquí está lo que hablaba Carlos, el famoso, fijaos, el centro neurálgico, aunque ya lo hemos sacado en la primera diapositiva, que es la Plaza de la Libertad, ahí la veis al fondo, un poco con una pequeña niebla. Es el centro neurálgico de la capital letona, esta plaza. Pero como veis es el reloj que tenéis ahí a la derecha, el reloj Lyman. Nos sorprendió muchísimo cuando estuvimos analizando muchísimas fotografías que teníamos antiguas de divisionarios, que ya en aquella época ese reloj, con esa inscripción que tenéis debajo que pone Lyman, que es una marca de dulces, de chocolates, creo, letona, existía ya. Existía cuando estaban por allí los divisionarios. El reloj exactamente me he informado y este año cumple 100 años. Ese reloj lo instalaron en el año 1924, y en 1935 pusieron la publicidad de Lyman, y desde entonces está la publicidad de Lyman exactamente en el reloj, es en el mismo sitio donde lo veis. Y esa vista del reloj de Lyman es lo que veían pues los divisioneros que salían del Café de la Ópera, un sitio muy frecuentado por los divisionarios, que es lo que veis a la derecha. La foto de la derecha, aunque es un edificio reconstruido en la posguerra, porque seguramente quedó destruido, era donde muchos de los divisionarios iban a tomar su café, a tomar sus consumiciones. Era el Café de la Ópera. Y al fondo de esa calle, veis la ópera, exactamente, por eso se llamaba el Café de la Ópera, y mucho más allá estaba la representación de la División Azul, en esa misma calle, os digo, en el centro de Riga. Hay que tener presente que el libro ha surgido sobre la marcha. En ningún momento pensábamos que íbamos a hacer un libro. Otro tipo de investigaciones las llevas preparando durante mucho tiempo, van tomando forma y dices, oye, creo que esto merece la pena, pues sacar un libro. Este libro ha surgido de la visita. La visita era simplemente ir a participar en un acto de la Legión Letona a raíz del libro que estábamos elaborando, sin más, pero aprovechamos la oportunidad y digo, vamos a conocer los sitios de la división. Fue tal la sorpresa, nos ha cautivado tanto la ciudad, sus gentes y los sitios históricos, que por eso ha surgido este libro. Y durante estos 2 meses todo el equipo hemos estado trabajando y ha surgido esta obra. Para mí, dentro de lo que ha sido la experiencia humana es impresionante. O sea, yo me he enamorado de Riga y me he enamorado de lo que ha sido el proyecto. Y dices, y cuando, como casi todo en la vida, uno investiga, uno mete cabeza, uno mete ilusión, te das cuenta de la riqueza, de la historia, de la fuerza cultural y histórica que atesora Riga, ¿no? Y dices, claro, cuando hemos metido cabeza en el asunto, Carlos, que no se puede extender y todos los que adquiráis el libro lo vais a ver, Carlos analiza en el texto lo que fue dentro del Grupo de Ejércitos Norte, dentro del ejército alemán, en el despliegue del frente ruso, lo que fue Riga desde un punto de vista logístico, es decir, la cantidad de hospitales, de acuartelamientos, de la oficina de representación que está aquí, de la División Azul y de tantas otras unidades. El tránsito, el movimiento de personas que había en Riga fue impresionante.
calculamos más de 8.000 o 9.000 divisionarios pasaron por Riga, muchos enfermos, muchos permisionarios, heridos, etc. Entonces el volumen durante 2 años de la presencia española en Riga fue impresionante. Entonces, pues eso que lo intuíamos, cuando llegas allí sobre el terreno, pero realmente te sobrecoge. Y es para mí, por lo menos, lo que yo me he quedado con eso, es decir, la gran riqueza que verdaderamente Riga, en los libros de la División Azul, pues no sale, era un punto de la retaguardia alejado, donde, digamos, la historia de la División Azul parece que se hacía en las trincheras, ¿verdad, Carlos? Es lo que nos han transmitido nuestros mayores y lo que podemos ver en la historiografía. Y realmente, a muchos kilómetros del frente, también se hizo historia de la División Azul. Y eso es lo que hemos querido un poco compartir, ¿no? Bueno, y aquí tenéis el hospital, el famoso hospital español de Riga, por el cual pasaron, como dice Pablo, cientos y probablemente miles de españoles. Era uno de los platos fuertes de la visita. Allí nos llevó Leos porque estábamos equivocados. Nosotros pensábamos que el hospital, esto es un complejo hospitalario, toda esa zona es enorme y hay varios hospitales reales, actuales de la sanidad, de la seguridad social letona, no sé exactamente cómo lo llevo, pero hay varios hospitales y el hospital español allí estaba, lo veis en la foto, idéntico, exactamente igual que cuando estaban los divisionarios. Como veis, si os pongo ahí, afortunadamente en Letonia no hay ocupas y afortunadamente en Letonia no hay pintadas. Es verdad, es una ciudad limpísima, una ciudad de gente educada, de gente que trabaja, y fijaos cómo está un hospital abandonado, está abandonado. Estaba cerrado a cal y canto, no pudimos entrar y está realmente abandonado, no se utiliza como hospital ni como nada, ni como centro de menas, ni nada, ninguna de esas cosas. No hay menas tampoco allí. Bueno, simplemente es un comentario, ¿no? Con bondad, sin maldad. Bueno, aquí veis algunas fotos más del grupo que hicimos. Hemos hecho no sé cuántas fotos, 5.000, 6.000 fotos entre los 12, probablemente más. Aquí veis que fue pues un momento de ilusión, llegar allí y empezamos a darle vueltas y vueltas, parecíamos locos allá alrededor. Si nos veía algún letón, todos haciéndonos fotos, aquí, allí. Bueno, realmente fue espectacular. Es el lugar ligado a España más importante que existe ahora mismo en la capital de Letonia. El segundo lugar más importante y más bonito porque realmente tenía una trascendencia superior quizá a ver unos ladrillos, realmente es lo que habéis visto aquí, era el cementerio. Teníamos que ir al cementerio, lo trabajamos mucho a través de Google, Pablo y yo, le dimos muchísimas vueltas a qué había pasado con aquellas tumbas de muchos españoles que sabíamos que estaban enterrados allí, y realmente nos cogimos el tranvía, como veis ahí, que funciona fenomenal, los tranvías de Riga. Leo nos sacó los billetes, funciona muy bien, tienes billete para todo el día, lo digo para el que quiera ir allí, ¿no? Y te deja en la puerta del cementerio. Allí el cementerio es muy grande, el libro lo veréis, hay un cementerio, se llama Forestal, cementerio forestal, luego nos dimos cuenta por qué, porque está lleno de árboles, es una zona absolutamente, bueno, Letonia está llena de árboles, ¿no? Pero el cementerio pues se llama Forestal. Pero el primer cementerio con el que nos encontramos, que ya lo sabíamos y de hecho es un monumento nacional, es ese cementerio que se llama de los Hermanos, que veis ahí a la derecha, en las dos fotos. Ese cementerio lo hicieron exactamente igual que el Monumento a la Libertad, para enterrar a todos los letones que habían muerto o bien en la Guerra de la Independencia, incluso algunos en la Primera Guerra Mundial, y algunos en la Segunda Guerra Mundial también lo enterraron, a los héroes letones. ¿Y quiénes eran los héroes letones? Pues igual que en España los héroes, entre comillas, son los que tienen la laureada o la medalla militar individual, los que el ejército reconoce como héroes. Allí en Letonia hay una medalla que es la Orden de la Plesis, la Orden del Oso, ¿verdad? Del cazador de osos. Y los que están en posesión de esa orden pues son los que están enterrados en este precioso cementerio, en el cual el abuelo de Santiago Cogollos, el abuelo letón de Santiago Cogollos, está aquí, que nos acompaña. Bueno, de Luis no, porque Luis no es exactamente el abuelo de Luis, por afinidad, por abuelo. Está enterrado allí. De hecho, Santiago se acercó a la tumba de su abuelo y le puso allí unas velitas con la bandera letona. Fue muy entrañable y muy bonito. Lo tenéis en el libro, está también. Y hay un personaje muy importante enterrado en este cementerio, que bueno, que también lo veréis si os gusta la Legión Letona, que muere en la Segunda Guerra Mundial, que era uno de los principales, Juan Marvais, que era uno de los principales luchadores letones en el ejército alemán, el primer cruz de caballero letón. Allí está enterrado también, por eso digo que no solo están los de la Guerra de Independencia, sino que hay alguno también porque no tenía la Orden de la Plesis, me parece, Golden Marvais. Bueno, simplemente para los que vayáis, que lo sepáis. Cruzando el cementerio forestal, sabíamos dónde estaba aproximadamente por Google,
bueno, pues pasamos por distintas tumbas, ahí veis varias fotos de tumbas, pues de esta que tenéis aquí abajo a la izquierda, pues tiene un hoz y un martillo, bueno, de la época soviética. Otros son 3 tumbas muy sencillas que prácticamente no tenían nada. La que tenéis en la parte superior a la derecha es una tumba muy importante, el primer presidente de la República de Letonia, Jānis Käkste, ese que tenéis ahí. Allí nos llevó Argita, porque lo veneran allí en Letonia, el primer presidente de la República Independiente de Letonia, entre el año 18 y el año 27. Nos contaba Argita que esa tumba en la época soviética estuvo llena de maleza y de ramas, la querían ocultar, no la tiraron, afortunadamente, pues la tenían absolutamente descuidada y no se veía, la taparon. Y ahí abajo en la foto pues veis el momento de encuentro con la embajadora, que nos acompañó prácticamente desde ese momento en todo el viaje. Y llegamos, si quieres Pablo, cuenta tú esta parte, llegamos al cementerio, lo que llamaban el cementerio de los héroes, que en toda la literatura que leíamos, en todas las memorias de divisionarios, ellos hablaban de que los enterraban a los españoles que morían en Riga en el cementerio de los héroes, pero no aparecía por ningún sitio el cementerio de los héroes. Entonces, bueno, pues hicimos una investigación, Pablo y yo, y llegamos aquí. Efectivamente, no sé por qué motivo a los españoles, en el libro hay un anexo que ha elaborado el general Fontella, que nos acompaña, sobre los fallecidos en Riga, son 47, y sabíamos que se les estaba enterrando en el cementerio llamado Cementerio de los Héroes, que es el cementerio que en los años 20, ¿no? En los años 20 se crea por parte de la comunidad báltica alemana para enterrar a los de la milicia alemana que lucha en la guerra de la independencia. ¿Cómo se llama en alemán? Landeswehr. Pues ahí, ese monumento que vemos ahí a la derecha era el monumento que se nos encendió la luz, que era el punto de referencia en las fotografías de época, que veíamos tumbas de españoles y detrás ese monumento. Ese monumento que fue destruido por los soviéticos en el año 1945, por eso está ahí reconstruido, cuarteado y se volvió a colocar en el mismo lugar. Ese fue nuestro punto de referencia. Tardamos bastante tiempo en localizar el lugar de enterramiento. Como formaba parte de la División Azul de la Wehrmacht, fueron enterrados indistintamente junto a otros militares alemanes fallecidos en Riga, y entonces en principio esa es la zona de enterramiento. Al producirse la segunda ocupación soviética en el 45, levantaron todas las tumbas de los españoles, de los alemanes, y se arrasaron, y lo único que queda es el lugar de enterramiento. Pero sabemos, aquí vemos, hay una fotografía, bueno, pues muy famosa, en ese libro que vemos, es la fotografía del entierro del comandante Palleras, cuyo nieto también nos acompaña, ¿verdad? Está aquí. Ha sido muy importante, veis, no se vislumbra, en el libro se ve perfectamente cómo detrás de estas 2 enfermeras españolas, detrás está el mismo monumento. Gracias a estas fotografías podemos localizar, el sitio está perfectamente ubicado y lo encontráis en el mapa, el que quiera ir a Riga y sabe que por lo menos los 47 españoles allí fueron enterrados. No queda ningún elemento visual, a diferencia de los alemanes. Los del ejército de la milicia, los alemanes tienen, lo sabe mucho el general Fontella, la organización alemana de exhumación, organización y dignificación de los restos de los caídos alemanes de todas las guerras, que se llama pues se preocupó en el año 2011 en el 2001, perdón, de levantar este monumento para todos los caídos alemanes que hay en ese cementerio. Es la única referencia que tenemos, como de alguna manera nuestros divisionarios pues formaron parte de la Wehrmacht y de alguna manera se pueden ver representados en ese monumento. Pero no hay nada, no se recuerda que haya ningún español ahí, salvo en las listas de funciones del cementerio. Sí que están localizados 36 o 37 españoles en el registro, sin más, el nombre de quién eran, etcétera, y que nos ha servido esa documentación pues para conformar el anexo con los 47 caídos. Yo voy a comentar un poco al hilo de lo que dice Pablo, que cuando empezamos la investigación, en todas las fotos originales de época en blanco y negro, Pablo me decía, hay como un menhir allí al fondo, ¿ves el menhir, la piedra, el menhir? Esa piedra, como os decía Pablo, es esta,
Y gracias a esa piedra, las fotos antiguas, y que la han puesto otra vez y la han reconstruido, hemos logrado identificar el lugar prácticamente exacto de donde estaban enterrados los soldados alemanes y españoles en este cementerio. Y otro de los asuntos también que queda es ese templete que veis en la foto de la derecha, un pequeño templete al lado de los coches, que también en las fotos de la época, en el entierro del comandante Payeras, aparece ese templete, que es como una especie de túmulo. De hecho, ese día estaban enterrando a alguien ahí, esos coches son coches funerarios, ¿no? El día que estábamos. Bueno, pues allí, como podéis imaginar, se desató el momento más álgido, digamos, de patriotismo, cánticos, rezos, y se nos ocurrió llevar un par de banderas españolas para poner, como veis en la foto de la derecha de abajo, banderitas, estas pequeñitas, para poner, los alemanes, como veis, tenían sus coronas, sus banderas, había cuestiones, pero absolutamente ninguna, yo creo que nunca jamás he ido un español allá por una banderita española, ¿no? De hecho, en la foto central está Carlos, ahí se le ve un poquito a Carlos con una bandera de Alicante, de la Fundación de Alicante, ¿no? de la Hermandad de Alicante. Bueno, allí ya os digo que cantamos un poco de todo y rezamos un poco de todo también. Nos fuimos del cementerio pues con bastante ardor guerrero y por lo menos con la conciencia muy tranquila de que habíamos hecho algo por la dignificación y quizá también por el recuerdo, ¿no? Porque lo que no conoces no lo recuerdas, por lo tanto creo que es importante en este caso el recordarlo, ¿no? Y de ahí salimos ya con mucha prisa. ¿Por qué? Porque Argita nos había organizado un encuentro con historiadores letones. ¿Por qué nos importaba mucho tener ese encuentro con historiadores letones? Porque creíamos importante que los letones tuvieran en cuenta, que no lo sabían, probablemente sabían muy poco de la División Azul, de que pues hace 80 años hubo muchísimos españoles en la capital de Letonia. De hecho, el encuentro nos confirmó que tenían muy poquitos recuerdos y muy poquitos vestigios de que había habido españoles. Sí que tenían algo, y ahora lo comentaremos, pero muy poquito. Tuvimos la santa paciencia, Pablo, Argita y yo, de preparar la conferencia en español y en letón. Como veis en la foto superior izquierda, aunque no lo leáis desde donde estáis, les pusimos una proyección, un PowerPoint en letón, con las traducciones de nuestra embajadora. Estuvimos muchas horas con videoconferencias, al teléfono, con correos electrónicos, para que los lectores entendieran perfectamente lo que era la División Azul. Y allí estuvimos Pablo y yo pues, contándoles un poquito pues, el lago Ilmen, Krasnivor, muchas cosas que ellos conocerían seguramente, pero no tenían ni idea de que los letones habían tenido algún punto de encuentro con los españoles. Ahí nos hicimos foto de familia, hubo, bueno, un público, pues lo que puede haber en cualquier servicio histórico, en este caso esto es un poco el Museo Militar y el Servicio Histórico de Letonia, unos cuantos historiadores letones muy curiosos, muy interesantes, nos intercambiamos tarjetas y al final pues hicimos una entrega de obsequios, tanto ellos como nosotros, que fue muy entretenida y yo creo que quedaron muy satisfechos. Ellos simplemente creo que nos sacaron una chapa de identificación, que es lo que tenían allí de la División Azul, y nos sacaron una señora letona que bailaba flamenco que tuvo muchísima gracia, que yo no tenía ninguna relación con la División Azul, pero yo creo que no encontraron otra cosa, ¿no? Poco más nos sacaron. Y a partir de ahí pues terminamos creo que a las 5 de la tarde, nos habíamos levantado a las 7 de la mañana y no habíamos comido. Eso fue lo que nos echaron en cara a Pablo y a mí todos los otros 10. Entonces, que en Letonia nos parece que no se come, sí se come, pero no comimos. ¿Por qué? Porque teníamos que aprovechar el tiempo, teníamos 48 horas para todo esto. Rincones de Riga, ahí os ponemos unas cuantas fotos para que veáis lo bonita que es Riga, ¿no? Ahí la foto es quizá la foto más típica y más característica de cualquier folleto turístico de Riga, que es la plaza del Ayuntamiento, la Casa de los Cabezas Negras, arriba a la derecha, ¿no? Eso fue destruido en el año 41, absolutamente destruido, no solo la Casa de los Cabezas Negras, sino la iglesia que está detrás, la iglesia de San Pedro, que es la torre más espectacular de Riga, esa torre puntiaguda que sale detrás, fue completamente destruido, ardió todo. De hecho, en el mapa que adjuntamos en el libro ponemos la zona destruida. No se sabe, de hecho yo he tenido muchos contactos con los letones para saber quién lo había destruido. Porque los letones, unos dicen que fueron los alemanes en la ocupación de Riga, en Barbarroja, y otros dicen que fueron los bolcheviques, los soviéticos, en su retirada,
desde las baterías de costa que están situadas al final en la desembocadura del río Daugava, a unos 12 kilómetros, que dispararon sobre Riga cuando estaban entrando los alemanes. No se sabe, pero el caso es que todo ese patrimonio, toda esa zona que veis ahí en la foto de la izquierda, yo os quedaba al revés, pues quedó completamente destruida y solamente se reconstruyó la Casa de los Cabezas Negras después de la caída del comunismo. También veis a la derecha el monumento a los fusileros letones, que está muy cerquita de la plaza. Ellos tienen una gran devoción a los fusileros letones. Veis también detrás de la estatua que está en el Museo de la Ocupación. Ellos, claro, fueron un país ocupado pues cientos de años, ¿no? Desde los suecos, los daneses, los rusos, el imperio ruso, los alemanes, los rusos, los bolcheviques, los soviéticos. Fue un territorio absolutamente machacado, ¿no? Y tiene un museo muy bonito, de verdad que recomiendo su visita de las ocupaciones de Letonia. Y ahí terminó nuestro día. Cenamos, ese día hicimos una cena de amistad y camaradería espectacular. Y al día siguiente, ¿cuál era? Pues el día siguiente era el día con lo que empezó toda esta aventura, el día que los letones celebran como Día de la Legión Letona. Algunos piensan que es el Día de Letonia, no es el Día de Letonia. El Día de Letonia es en noviembre, el Día de la Independencia, pero esto es un día muy importante para muchos letones, porque daos cuenta, y Carlos también lo sabe, y Pablo, que ahora y yo que lo hemos estudiado profundamente, si hubo unos 50.000 divisionarios, hubo unos 150.000 letones, cuando en Letonia la población eran 2 millones y en España la población podía ser 24 o 26 millones en aquella época. Fijaos la proporción de letones que hubo combatiendo en el ejército alemán. Por lo tanto, casi todas las familias de Letonia tendrían pues, 75% un familiar en la Legión Letona. Y ahí nos vamos todos a celebrar el Día de la Legión Letona, con nuestras flores, nuestras banderas no, porque nos pidieron por favor que no llevamos banderas, y están lógicamente muy mediatizado el tema por la población rusa. Daos cuenta que en Riga la población de origen ruso es casi un 40%, 36-38%, población de origen ruso. Y esta marcha de la Legión Letona, que podemos dar fe todos los que estuvimos allí, que es absolutamente tranquila, patriótica, sin ningún alarde, sin ningún energúmeno diciendo chorradas, pues muchos rusos la van a reventar. De hecho, hubo un par de detenciones que algunos de nosotros las vimos, de alguna rusa, pues hablando de fascistiche y estas cosas, ¿no?, que se suelen decir en estos casos. También os ponemos ahí alguna belleza letona que estaban allí con sus coronas de flores, muchos de los que fuimos nos quedamos prendados de las letonas. Y bueno, ahí nos veis, incluso militares. Fijaos que la foto inferior izquierda, veis un oficial de espaldas saludando militarmente al monumento. Esto se hace siempre en el centro, en el Monumento a la Libertad con el que empezamos la charla, ¿no? Se pone deben de tenerlo ya preparado ellos allí. Se pone el escudo de la Legión Letona, que es exactamente igual, lo veis ahí a Jesús Colado, que está ahí posando con nuestro ramo rojigualda. El escudo de la Legión Letona, que es igual que el de la División Azul, en vez de poner España, pone la pija y los colores letones, claro, lógicamente. Y ahí nos fuimos a llevar flores. Ahí veis que incluso tenía la Guardia de Honor, con militares letones de verdad, no es mentira. Yo os pongo ahí que, bueno, que son soldados que no se avergüenzan de su pasado. Y aquí a la derecha es una foto muy entrañable, porque como veis están las letonas que hacen un poco la labor de repartir flores para el que no lleva la flor. Hay mucha gente que va allí, se junta y le dan la flor para que la deposite. Y están con un señor mayor que es de los pocos supervivientes de la Legión Letona. Lleva muchos años yendo a esta marcha, el hombre va en silla de ruedas, tiene unas muletas. Ese señor que veis ahí, con una gabardina y un jersey, es uno de los pocos supervivientes de la Legión Letona. Y eso fue por la mañana. La mañana fue muy importante porque esa marcha yo la tenía muy metida en la cabeza desde que investigué todo el tema de la Legión Letona, pero el destino nos tenía preparado un tema más emocionante todavía, que era el encuentro en Lestene. Nosotros habíamos contratado un autobús, éramos 12, lógicamente no podíamos ni alquilar coches ni contratar taxis, pero habíamos contratado a Leons, nuestro contacto allí, el amigo de Santiago Cogollos, alquiló un pequeño autobús, una furgoneta, que nos llevó a un lugar a 80 y tantos kilómetros de Riga, que es este cementerio del Lestene. ¿Por qué el cementerio del Lestene? Porque es un cementerio que cuando cae el comunismo, los letones levantan en honor a la Legión Letona.
¿Y por qué levantan el cementerio a la región letona en ese lugar concretamente, que es Lestene? Pues por una razón muy sencilla, porque en la bolsa de Curlandia, que como todos sabéis fue lo último de Letonia que aguantó hasta el mayo del 45, hasta el 1 de mayo del 9 de mayo del 45, aguantaron alemanes, letones, estones, bueno, había muchos allí en la bolsa de Curlandia. Y la zona encargada, la 19 división, la división letona, que combate en la bolsa de Curlandia, era precisamente la zona esta del Estén. Por lo tanto, era el lugar ideal para levantar un cementerio a todos los caídos en la batalla de Curlandia, que por extensión se llevó a todos los legionarios letones muertos en la Segunda Guerra Mundial. Es espectacular, es una experiencia que Pablo, el pobre, se perdió, no pudo venir porque tuvo un momento malo con los arenques. Por culpa de los arenques, o sea, los que vayáis a Letonia, pues tener precaución, vamos, simplemente. Los antiguos reyes de arenques, porque pueden jugaros una mala pasada. Y se perdió el cementerio del Estene, pero los que fuimos nosotros, bueno, no fuimos todos, porque creo que Santiago y Tono tampoco vinieron, ¿no? Bueno, los que fuimos, la verdad es que nos sorprendió. Ahí sí que nos dijeron, podéis sacar vuestras banderas, así como en el centro de Riga. Bueno, había banderas letonas, había alguna estoniana, pero ahí nos dijeron no saquéis banderas españolas por cuestión un poco de orden público, no vaya a ser que luego tengáis problemas, pero en el cementerio sacar vuestras. Ahí nos veis con las banderas, llevábamos 2 banderas de España y, claro, era imposible pasar mástiles y tampoco podíamos pedir mástiles allí, pero nuestro amigo Manuel Armada, con sus bastones de andar, nos hizo una labor fantástica, porque esos 2 bastones sirvieron de mástil para las banderas que ondeamos durante toda nuestra presencia en el cementerio del Estene. En el cementerio del Estene, ¿qué ocurre? Pues simplemente es un acto reivindicativo, religioso sobre todo, pero también con tintes un poco reivindicativos, es decir, religioso y reivindicativo. ¿Por qué? Porque allí hablan no solo los de la Hermandad de la División Azul en España, tienen un paralelo en Letonia, que es los Daugavas Vanagi, que es una organización que rememora a los soldados letones caídos en la Segunda Guerra Mundial, encuadrados en el ejército alemán. Y entonces, pues ahí el presidente de los Daugavas Vanagi pues nos hizo saltar las lágrimas a muchos. ¿Por qué? Habló en español y nos dijo, mis amigos españoles, vimos en aplauso, claro, éramos un poco los protagonistas, nunca habían visto banderas españolas en el Estene, era la primera vez en la historia que había banderas españolas en el Estene. Y es más, nos encontramos con un personaje, que Carlos me mandó traer una foto, un personaje cubano, de la inmigración cubana a Miami, que se había ido desde Miami porque sabía que había un acto en el Estene, y el tío tenía familiares que habían matado a Castro, era anticomunista visceral, y se fue desde Miami hasta el Estene, no sabemos cómo llegó, pero llegó al Estene, y cuando vio unas banderas españolas se echó contra nosotros y estuvo todo el acto con nosotros, el tío entusiasmado. De hecho quería fotos y hicimos intercambio, bueno, muy interesante, la verdad es que fue muy emotivo. Y como veis en la foto de abajo, no solamente había un acto religioso y reivindicativo, sino que había un acto, un ceremonial de enterramiento. ¿Por qué? Porque durante todo un año, desde el 16 de marzo de 2023 hasta este 16 de marzo, hay grupos, asociaciones que se dedican a buscar restos de soldados letones caídos en la batalla de Curlandia. Iban apareciendo restos. Y en ese día enterraban a 5 soldados letones. Los pequeños restos de 5 soldados letones, como veis ahí, tenían preparada la fosa con 5 placas. 4 de ellos eran desconocidos y uno sí tenía nombre. Los letones, ahí lo veis, en la foto central inferior, veis los 5 pequeños féretros, casi de cartón, con los pocos restos que encontraron. Y en la de la derecha veis a 5 soldados letones con un pater, que era un pater muy gracioso y muy moderno, con coleta, un pater protestante, pero iban ahí pues muy ceremoniosamente. Veis que también estaban los estonios con sus banderas. Hicimos amistad con varios estonios, muy interesante luego en la cena. Y como veis también había pues de todo tipo de mandos militares, había almirantes, como veis ahí con nuestro Manolo, estaba un almirante, había un general de 3 estrellas, o sea, los letones no se avergüenzan de su pasado, por lo menos los militares letones le conocimos, y ahí estaban, ahí veis al presidente de Daugavas Vanagi, en la foto de la izquierda, un señor con corbata y con unas flores, que también hicimos intercambio de direcciones, me ha escrito ya varias veces, quiere venir a España a ver el Museo de la División Azul. Y ahí los veis un poco a todos, ahí abajo está Alfredo, está Jesús con un señor mayor, yo no sé quién era este señor, esta foto de aquí abajo, este señor que está aquí, ¿quién era? ¿Os acordáis? Era muy mayor, debía ser un antiguo legionario, a lo mejor también, porque había varios.
Y como colofón de la visita, y ya nos aburrimos más, fijaos que hemos cumplido prácticamente los 50 minutos, como colofón Argita nos dijo, bueno, si queréis venir, una vez que volvimos del Estene... Perdona, Lucas, que se va Luis Cogollos, que vuelve a Valencia. Muchas gracias por venir, el hijo del divisionario Pepe Cogollos. De verdad, gracias. Y para terminar os decía que ya cuando volvíamos del Estene cansados, porque la jornada fue espectacular, fue muy bonita, cuando volvíamos nos dice Argita en el viaje, nos estuvo ilustrando un poco cómo funciona, bueno, nos contó cosas de Letonia, ¿no? Y de hecho nos dijo, oye, si queréis venir, para terminar los actos siempre hay un grupo musical letón que interpreta en un centro, pues un centro cívico, podría ser aquí en España, un centro cívico de aquí de Riga, que interpreta canciones de la Legión Letona con instrumentos de época y, bueno, vestidos normales, pero con una gorrita militar, como veis en las dos fotos inferiores de la derecha. Y allí nos fuimos todos, teníamos nuestros sitios reservados además para los españoles, la verdad es que nos atendieron de maravilla. Y allí nos fuimos a escuchar el Lili Marlene, el Sole, 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 el Letón, etcétera, etcétera, etcétera. Muchas canciones, melodías conocidas por nosotros también, que igual que los divisionarios cantaban, también la cantaban los soldados letones. Y estos señores de este grupo, de Wolfis, los lobos, traducido al español eran los lobos. Todos los años, indefectiblemente, estaban todos ellos en las marchas, tanto en la marcha de por la mañana como en el Estene por la tarde, que yo los vi con su chaqueta y corbata, y ahí se ponían sus galas cantantes, su gorrita y sus instrumentos, y nos deleitaron pues hora y media cantando canciones de época. La sala estaba abarrotada, veis una pequeña panorámica de gente de todas las edades, porque ahí te piensas que son gente mayor, ¿no? Había chavales jóvenes que eran los que estaban cantando permanentemente, se sabían todas las canciones, y además, de hecho, los cantantes los sacaron al final del recital, pues hicieron referencia a que se las sabían todas, y al final pues nosotros nos quisimos hacer una foto. Argita, que es la señora esa que veis en la foto de la derecha de abajo, que sale delante de la bandera, Argita habló con ellos y nos podíamos hacer una foto, y los que estamos ahí nos lanzamos a cantar el Sole, Sole, Sole en español, que fue muy gracioso para decirle, no solo la cantéis vosotros, sino que también la cantamos nosotros. Bueno, fue un poco el colofón. Y esto es un poco a vuela pluma lo que quería contaros, que en el fondo es un poco la secuencia del libro. El libro tiene mucho más detalle, pero esto es un poco nuestra secuencia de 48 horas, exactamente estuvimos en Letonia 48 horas, 2 días, el sábado dedicados a la División Azul, el domingo el viernes a la División Azul, y el sábado dedicados a la Legión Letona, y el domingo por la mañana nos volvimos. Antes de darle la palabra a Pablo y a Carlos, por si quieren decir algo, quería comentar un tema que fue el tema más emotivo del viaje, que fue cuando Santiago Cogollos se encontró con una prima suya que vive en Estocolmo y que curiosamente acompañaba a una amiga, hija de un legionario letón, que iba a ese acto, y sin haberla visto 54, 55 años, bueno, pues se encontraron de una forma muy curiosa. Yo no estaba presente, Pablo tampoco, que estábamos acompañándolo en su momento malo al hotel, Santiago, Pablo y yo, pero los demás sí la vivieron, y probablemente sea muy gracioso contar cómo se encontró con su prima 55 años después. No sabía nada de su prima Santiago y se la encuentra en Riga en el mismo acto. Por lo tanto, Santiago Cogollos y su primo Tono Monpó desaparecieron, lógicamente, porque había muchas cosas que contar 55 años después. Os cedo la palabra por si queréis comentar algo, y luego damos paso a cualquier pregunta que queráis hacernos. Muchísimas gracias. Yo para terminar, agradecer una vez más a todas las familias de los divisionarios, con vuestras aportaciones, con vuestras historias, diarios, memorias, fotografías, vivencias, todo eso forma parte de las historias respectivas familiares, pero forma parte de la historia de España. Este libro, que ha surgido de casualidad, ha surgido gracias pues a la aportación de los 12 que fuimos, a la emoción, y también a las aportaciones de los divisionarios que estuvieron en Riga, de todas aquellas familias que seguís pues manteniendo la historia de España. Gracias. Si alguien tenéis alguna pregunta, queréis comentar algo, estaremos encantados de
de comentaros. No tenemos ninguna comisión de ninguna agencia de viajes, ¿eh? Nos hicimos el viaje por nuestra cuenta, contratamos el avión directamente con Air Baltic y contratamos el hotel por Booking cada uno, o sea, no tenemos ninguna comisión. Sí que nos lo pasamos muy bien y, oye, queremos compartirlo con todos vosotros. Yo quiero resaltar el mapa, de verdad el mapa está muy currado. O sea, esta obra es absolutamente original, nunca se había hecho nada semejante, no solamente sobre la Visión Azul, sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial, donde con tanto detalle se haya podido pues, ubicar cada punto histórico relacionado con la División Azul. En ese encuentro, estoy viendo a la Juan Negreira, entre los obsequios, ¿verdad? Cuenta, Juan, cómo tú entregaste una donación al Museo de Historia de Letonia, ¿verdad? Procedente de divisionario. Sí, el sargento Isasi, estando hospitalizado en Riga, compró en la Casa de la Pólvora, lo que es el Museo Militar, compró una postal, una lámina. En aquel entonces se estilaba mucho de la lámina y se la trajo a España, a Mallorca. Yo conocí a un familiar suyo, porque él murió, y ese familiar me dice: mira, Juan, yo no sé qué hacer con esto, ¿tú la quieres? Dijo: bueno, pues encantado. Y cuando hablamos del viaje a Riga, dije: hostia, qué bonito cerrar el círculo, de volver al mismo sitio donde se compró esa lámina, y es el acto que hicimos, que se la entregamos, y 80 años después dijimos: mira, esto era suyo, ¿sabes? Y lo devolvemos. Así, la misma hora. La anécdota del reloj. Entre las fotos históricas que llevábamos, hicimos copia de las fotos, las llevábamos en unos carpesanos. Claro, como nos levantamos tan pronto, porque Lucas quería que había que aprovechar todo, llegamos a la plaza de la Independencia, del Monumento, de la Libertad, perdón, a las 9:10 de la mañana del viernes 15 de marzo. A esa misma hora teníamos una fotografía con la misma hora de 85 años anterior. Pues hicimos esa fotografía, fue muy impresionante ver el mismo reloj 85 años después marcando la misma hora. No está parado, ¿eh? No está parado. Y la misma publicidad, porque fíjate, aquí en España las publicidades desaparecen rapidísimo. Los letones, pues en ese sentido, son gente muy tradicional y está la misma publicidad durante décadas. Y había una cosa muy curiosa, muy interesante también, que lo veréis en el libro, que Pablo encontró muchas de las fotos que tenía Pablo, tenían abajo el sitio donde se hacían, porque los fotógrafos de entonces no había como ahora, que vas con el móvil y haces 40 fotos, sino que iban a una casa de fotografía que se llamaba un estudio Arizona, y allí se hacían la foto. Bueno, pues Pablo localizó el famoso estudio Arizona, que todavía hoy, 80 años después, existe la misma casa, el mismo estudio, ya no es un estudio fotográfico, es un pub, pero la casa es idéntica, lo veréis en el libro, y allí nos hicimos la foto todos delante del estudio Arizona, una casa de madera típica letona, y prácticamente igual, la misma estructura, la misma forma, pero un pub que estaba cerrado, porque pasamos a las 9 de la mañana y no había nadie en el pub, ¿no? Pero muy curioso, la verdad es que fue uno de los sitios más estrafalarios. Luego vimos sitios también muy curiosos, como los divisioneros se hacían fotos en todos sitios, pues nosotros teníamos muchos lugares que queríamos repetir. Una foto típica era en el puente más importante, de Riga, no el más moderno, el más importante, que durante la Segunda Guerra Mundial quedó muy tocado, era un puente de pontones, un puente sobre pontones, que hoy día, bueno, en el año 57, 60, los soviéticos rehicieron ya como puente de piedra, puente real. Y desde allí se veía el puente del ferrocarril, el famoso puente del ferrocarril, por el cual tuvieron que pasar miles y miles de españoles. Y todos los divisioneros se hacían fotos desde el puente de pontones, que se veía el puente del ferrocarril. Y ahí nos fuimos al puente de pontones, que ya no es de pontones, y hacernos la foto, y sale en el libro también, con el puente del ferrocarril al fondo. Los mismos divisionarios de entonces, creo que eran 7, nos cogimos 7 de los 12, 6. Nosotros éramos 7 y dijimos, uno fuera porque los divisionarios... Eso, eran 6. Entonces echamos a uno. De los 7 uno hizo la foto, al final de 6. Correcto. Bueno, creo que Enrique, ¿no? Cuenta cuando fuimos a la Cora. No. Termina. Quería preguntaros cómo surgió la idea, de quién empezó con esta idea de viajar y por qué. De viajar a Riga, ¿te refieres? Pues estábamos terminando el libro de la Legión Letona, que hemos hecho Pablo, Óscar y yo. La Legión Letona, pues a mí lleva, desde que conocí a la embajadora, no por nada, porque la
embajadora es una buena amiga, pero me transmitió su cariño a Letonia. Y Letonia es un sitio que fuimos hace un par de años, mi mujer y yo, nos encantó. Y entonces este libro de la Legión Letona nos motivó. A mí me motivó el decir que todavía los letones celebren un día. Imaginaos que aquí en España, aquí en Madrid, pues la Hermandad de la División Azul organiza una marcha por las calles del Madrid antiguo y se van al monumento a Cibeles, a cualquier monumento de Madrid, y depositan flores con un escudo grande de la División Azul y con banderas de España, porque ellos tenían banderas de Letonia. Y esto es impensable en España, es absolutamente impensable. Y que estos tíos letones, contra viento y marea, estando en la Unión Europea como están, porque al principio, cuando cayó el comunismo, antes de entrar a la Unión Europea, era un día nacional, y de hecho era un día reconocido como fiesta nacional por los letones. Cuando entraron a la Unión Europea tuvieron que cortarse un poco y ya no es un día nacional, pero sí que lo apoyan. De hecho hay formaciones políticas que estaban en el Estene, formaciones políticas que apoyan el acto, y de hecho van allí diputados nacionales, estuvo la expresidenta del Parlamento letón hasta hace un año hablando. Pero imaginaos un acto de la División Azul en las calles de Madrid, es inviable, es impensable, o sea, es absolutamente... Y estos tíos lo mantienen. Y van gente mayor de uniforme. De hecho, alguna foto de Carlos, ¿verdad? Que hablaste con algunos militares letones muy antiguos. No eran legionarios letones, pero sí que eran militares muy mayores. Y que lo mantengan y que lo tengan presente. Entonces, a partir de ahí dijimos Pablo y yo, oye, tenemos que ir a ver esto, porque hemos hecho un libro de la Legión Letona, tenemos que imbuirnos, ir allí a hablar con quien sea y a ver lo que hacen ellos, cómo organizan este acto, ¿no? Y a partir de ahí pues surgió la idea, y la Legión Letona se amplió a la División Azul, porque la División Azul estuvo en Riga, por lo tanto era un nexo de unión absolutamente interesante y nos dio pie a organizar este viaje. Y a los locos, más locos de la División Azul, como Carlos, como Juan, como muchos, no quiero personalizar, pues claro, esto pues miel sobre hojuelas. Ese fue un poco el origen. Yo quería dar la enhorabuena por el libro, creo que demuestra que viajar también es algo sensorial. He trabajado y he vivido en Letonia muchos años, yo he hecho un trabajo un poco a la inversa. Yo he estudiado a los letones que fueron a luchar en la guerra civil española en el ejército republicano. Perdona, ¿conoces el libro que acabamos de publicar, Viento del Norte? Sí, no sabía que erais vosotros los mismos, me he visto citado en la parte de los voluntarios brigadistas, yo soy Ignacio de la Torre. Ah, Ignacio de la Torre, pobre, pero bueno, ¿qué haces aquí? Porque tú no vives en Letonia. No, ya no, hace ya bastante tiempo. Volví. Pero has estado en la Universidad de Letonia, ¿no? Porque tú has publicado, de hecho hablarás algo de Letón. Sí. Una gran investigación, pero la tuya, fantástica. Sí, me alegro de que hayas escrito para ilustrar esos ejemplos de letones que vienen en España. Me gustaría familiarizarme con las fuentes primarias, esos testimonios hablados de los divisionarios. ¿Hay algo que esté publicado que sea asequible o Biblioteca Nacional? ¿Qué tipo de fuentes podría acceder para leer esos testimonios de primera mano por parte de los divisionarios que estuvieron en Letonia? Mira, la Hermandad de la División Azul de Alicante saca un boletín, y justamente para promocionar este libro cogí 3 textos de otros tantos libros divisionarios, un inédito, 2 inéditos, que hablaban de Letonia. Cogí 3 porque era para llenar una plena, pero si yo cojo todos los fragmentos de españoles que hablan de Riga, puedo hacer un volumen entero, porque es que era el paraíso en la tierra. Y pierden el sentido hablando de las letonas, de la buena. Es increíble. Ahora que, claro, ha estado hospitalizado un mes, pues cuenta y cosas muy divertidas. Algunas, por ejemplo, claro, imagínate, en fin, no sé si el comentario es machista, pero las letonas tienen unas piernas inmensas, ¿no? Y son rubias espectaculares. Y las españolas de esa época, pues no. Entonces, los ingresados en el hospital de Riga dicen, han mandado a propósito las enfermeras españolas más feas para que no nos enrollemos con ellas. Pero bueno, estaban todos locos con las enfermeras, entonces, una cosa, o sea, se podría hacer un volumen entero de verdad, pero vuelvo a decirte, en mi archivo en este instante tengo testimonios de 450 distintos, atentos, firmados por ellos, publicados como artículos, como libros, muchísimos de ellos inéditos, pero de luego te da para un libro, Es una admiración absoluta la que tiene por Letonia. Y hay algunos que pasan por la estación, porque todos los españoles que llegaron en los batallones en marcha pasaron por la estación de Riga,
o los que volvieron pasaron por la estación de Riga. Hay algunos que solamente en el paso por la estación ya hablan maravillas. Es una cuestión que les fascinaba. Sí, mira, Ignacio, para preparar el viaje recopilamos unos cuantos, igual que Carlos, y la verdad que es que no nos para preparar. Por ejemplo, queríamos localizar el hogar de reposo. La División Azul tuvo en las costas del mar Báltico, aproximadamente a 18-20 kilómetros de la capital. Pues no hemos localizado el hotel donde estuvo la división. Sabemos la zona. Hay diversas fuentes, alguna contradictoria de la calle, porque el hotel daba al mar Báltico y al interior, a la zona boscosa. Para intentar localizar los sitios hemos trabajado muchos diarios. Y sí que, digo, yo te puedo pasar tranquilamente pues aproximadamente unas 15.000 o 20.000 palabras de varios que agrupé yo para preparar el viaje. El capellán Jaime Tarraco Planas, que ese diario que ha sido editado por la Biblioteca del Guripa hace nada, habla mucho de Riga y cuenta todo lo que está haciendo, cómo va al hogar de reposo, vuelve, entrega a la capital. Cárceles García Viedma también. O sea, hay varios. La Biblioteca del Guripa, ¿la conoces? Pues es una editorial que saca muchos diarios inéditos y que están publicados. La Biblioteca del Guripa. Del Guripa. De Alicante. Y está especializada, y ahí en muchos diarios, de 1 de cada 3 se habla de Riga. Ahí tiene el libro. Que hay libros aquí de la Biblioteca del Guripa. Sí. Luego esto lo decimos ahí. Una de las cosas que, bueno, como salía un poco todo se iba haciendo esto sobre la marcha. Había lugares que sabíamos que existían, pero que no teníamos conciencia de qué lugar era. Y de pronto pasamos por una acera y dice, anda, si esta foto, mira, si esto es el Officersheim, el casino de oficiales, ¿no? Y hay un montón de fotos de españoles allí en la puerta. Pero claro, cuando te pones a leer los testimonios, dicen, ha venido un grupo de coros y danzas de la sección femenina. Ha actuado en el hospital y ahora ha actuado en el casino oficial, ¿vale? El lugar donde estaban cantando esos chicos letones, ahí bailó la sección femenina para los españoles, ¿no? Entonces, claro, son cosas que vas descubriendo en la marcha y que se te soltaron las lágrimas de... Claro, los letones, si hubiera habido algún espía letón, habría llegado a la conclusión de que los españoles estaban todos locos. Que de pronto veían un sitio, y después delante hacer el diría, bueno, y a estos tíos que les importa una casa de madera antigua, pues como locos, de verdad. Estábamos como posesos, de verdad. Por eso el viaje ha sido tan emocionante. Había un sitio que sale también en el libro, que lo veréis que todavía existe, y es un gran almacén en el centro de Riga, que hay fotos del año 42, 43, que es exactamente igual, que era el sitio donde los soldados compraban efectos militares. El número 28, el mapa. En el mapa, el número 28, pues está exactamente igual en las fotos de hace 80 años, que en la actualidad un poquito modernizado, porque se ha hecho por detrás un centro comercial, no recuerdo cómo se llama, pero es el mismo, exactamente el mismo lugar. Pues se habla de ese lugar en los testimonios y en los diarios de los soldados, se habla que van a comprar unos efectos militares, bueno, pues allí estaba. En casas de muchos de vosotros, seguro que hay postales de las que mandaban de Rusia, de frente, vamos, muchas son postales de conquistas de Riga. Son compradas en la librería militar alemana y es como localizar el sitio donde se compraban. O sea, es que de verdad era toda una emoción. Las postales que tengo en casa las compró mi abuelo aquí. Eran vistas de Riga, que mandaban para dar. O lo típico, ese sitio de las fotos es un sitio de los que más nos han almacenado. Porque claro, lo primero que hacía un Guripa cuando estaba herido y cuando le dejaban salir del hospital era como loco ir a ese estudio a hacerse una foto para que viera a su madre que estaba intacto, que no le faltaban brazos ni piernas y además se ponía más guapo, más chulo que no para su madre, ¿no? Es decir, ¿cuántos Guripas han estado aquí pensando, por favor, voy a darle por fin una alegría a mi madre, que desde que me fui a Rusia está que me parte la cara de hostias, o a mi novia, ¿no? Entonces, por eso decía,
¿cómo se puede cocinar tanto unos tíos pasando delante de una casa de madera? Bueno, chicos, totalmente en éxtasis estábamos. Pues muchas gracias a todos por venir.